no tendrán límites hacia afuera, hablando de los humanos, de la persona, cuando desaparezcan las limitaciones internas. La expansión solo es posible en las dos direcciones simultáneamente. Arriba es como es abajo y abajo es como es arriba. Macrocosmos y microcosmos en perfecto equilibrio y armonía. Entonces, miren, pues, ¿qué te está diciendo esto? Yo no puedo hacer un cambio en mi exterior, en mi manifestación, o más bien dicho, no voy a ver cambios en mi manifestación de salud, dinero y amor, que es lo que son los problemas fundamentales de la humanidad, si primero yo no hago un cambio interno en las limitaciones, temores que yo voy a tener adentro. Eso quiere decir que en el momento que yo hago un cambio interno, en casi tiempo real, si no es que se manifiesta, se empieza a manifestar o a cambiar la realidad externa. ¿Ok? Es decir, no se trata de tratar de cambiar externamente si yo no he hecho los cambios de conciencia interiores. Si yo sigo creyendo lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo la misma percepción de la realidad, y lo que quiero cambiar es de técnica, de acciones y todo, a la larga mis resultados van a ser primero con el sudor de la frente y segundo van a ser muy limitados. Y lo que pueda lograr en algún momento determinado, mis creencias y mi antigua concepción van a volver a deshacer. ¿Ok? Entonces todo lo que uno creyó que avanzó por esfuerzo, trabajo, cambio de técnica, se va a ver afectado otra vez por la manifestación de mi subconsciente. Porque sí o sí, el crecimiento es simultáneo. ¿Ok? En lo que yo crezco abajo o profundizo abajo, en esa misma medida voy a somatizar y voy a crear fuera de mí. Entonces, esto es muy importante entender y hoy les voy a explicar varias cosas que nos van a permitir realmente comprender y separarnos de quién somos para poder entender esta materialización y espero que demos un salto cuántico profundo. Entonces, entendido eso, dice, cuando los humanos crezcan hacia adentro, ¿ok? Comprenderán rápidamente la curvatura del universo, la desmaterialización, es decir, la ciencia de cómo materializar, desmaterializar, o sea, cómo quitar la expresión material. Vamos a entender de astrofísica para poder viajar, dice los agujeros negros, y que el tiempo y el espacio son solo una ilusión de la densidad. Es decir, vamos a poder resolver el viajar en el tiempo, el teletransportarnos, el crear nuestra realidad, comprender las dinámicas universales, pero para hacer todo esto tenemos nosotros que sintonizarnos primero dentro de nosotros, es decir, venir y crecer hacia adentro. Y esto puede que no tenga mucho sentido si no entendemos qué estamos buscando, porque por lo general la gente lo que dice es, mire, yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero ser mejor persona, pero lo que tenemos en la mente son las ideas preconcebidas del personaje que nosotros entendimos. Entonces, miren, para poder comprender la evolución espiritual y para poder comprender los misterios del universo, lo primero que tenemos que entender es comprendernos a nosotros mismos. ¿Ok? Y es lo que decía Pitágoras, te conoces a ti y conoces el universo. Entonces, para empezar, vamos a empezar a resolver quiénes somos nosotros para poder entender de qué se trata esto. Entonces, fíjense, pues, crecer hacia adentro es encontrar al ser divino que nosotros somos. ¿Ok? Es decir, crecer hacia adentro no es ni perfeccionar el personaje, ni sanar al personaje, ni convencerlo. ¿Ok? Yo tengo que entender muy claramente con quién y qué estoy trabajando en mí. Y para empezar, yo tengo que definir quién soy yo. ¿Ok? Sin definir quién soy yo, nuestra conciencia y nuestra mente no va a saber sobre quién trabajar. Y por lo general, como nosotros nos identificamos con el personaje, vamos a tratar de curar al personaje, de que el personaje sea algo que no es.
En vez de trabajar con nuestro ser divino, trabajamos con algo que es totalmente irreparable. ¿Ok? Entonces, miren, pues, ¿qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que yo entendí en todo esto? Primero, que nosotros, como patología humana, nuestro primer problema que tenemos es que somos bipolares. ¿Ok? O sea, nosotros padecemos de una bipolaridad espantosa. Y por eso es de que no comprendemos y por eso no terminamos de resolver. Porque lo primero que tenemos que entender es quién soy yo. Y al decir quién soy yo, es entender las características de este yo que yo entiendo que soy. ¿Ok? Entonces, ¿por qué somos bipolares? Porque por un lado tenemos al personaje y por el otro lado tenemos al ser divino. ¿Ok? ¿Qué es el personaje? El personaje es lo que nosotros hemos creído desde que nacemos que somos y es con el que nos identificamos. Es el que decimos yo soy enojado, esto me gusta, esto no me gusta, esta es mi educación, yo así nací, que mi figura hasta la sepultura y todo esto. Y tu personaje divino, o no tu personaje, tu ser divino, ¿quién es? Es el que se pregunta, ¿quién soy? ¿Qué vine a ser? ¿De qué se trata todo esto? Es decir, el que tiene preguntas existenciales es tu ser divino y el que cree que es el personaje. Si yo no entiendo que yo no puedo servir a los dos, ni puedo mezclarlos y que mi primer trabajo en la evolución es separarlos para poderlos tratar por separado, porque si no voy a invertir tiempo en algo que no funciona. ¿Ok? Entonces, miren, pues, si ustedes hubieran nacido, por ejemplo, en la misma época, pero en otro país, por ejemplo, alguno de ustedes hubiera nacido en Islandia, ¿ok? En vez de Guatemala, tu personaje sería totalmente otro. Quien tú crees que eres sería totalmente otro ser. Ahora, tu ser divino sería el mismo, pero tu personaje no. No tendrías religión, tendrías otra concepción de la vida, otra concepción de las estructuras familiares, etc. Si tú hubieras nacido, por ejemplo, en un país musulmán, tu concepción de la vida fuera otra, vivirás detrás de una burka, tu autoestima fuera otra, tu vida sexual fuera otra, tu cosmovisión de las cosas fueran otras, tendrías unos temores que no tendrías acá, etc. Es decir, ese personaje es lo que se forma, ¿ok? Que se empieza a formar desde el vientre de la madre, la manera en la que fuiste concebido, las historias de otros personajes que has venido creando en tus vidas pasadas y el ambiente en el que se te mete, ¿ok? Ahora, eso es una experiencia, eso no eres tú, ¿ok? Pero nosotros creemos que somos ese personaje, ¿ok? Y eso es lo que nosotros hemos creído y hemos aprendido a creer que somos. Pero en realidad, el otro ser, el ser divino, diríamos el ser no conocido por nosotros, al que no le conocemos atribuciones todavía y al que debiéramos de empezar a conocer hacia adentro, ese no sabemos quién es. O sea, en nuestro consciente hay un ser que no sabemos quién es. Puede que la palabra personaje como tal, como hemos explicado, viene del griego, quiere decir máscara. Es decir, tú tienes una máscara y esta máscara que tú te pones es lo que tú le das a la gente, pero detrás de la máscara hay un ser, ¿ok? Hay un ser que no es el que porta la máscara, ¿ok? Ahora, cuando el ser divino comprende y entiende que él está viviendo una experiencia a través de un personaje y que él va a aprender cosas en base a ese personaje, pero él no es el personaje, toda tu psicología cambia. Cuando yo ya no identifico al personaje como yo, ¿ok? Porque si no, tú vas a estar tratando de reparar algo que vamos a ver en un rato que es irreparable, ¿ok? Porque tu ser divino es el que evoluciona. Tu personaje, él no evoluciona, él no tiene esa capacidad, ¿ok? Entonces, estamos haciendo ahorita la diferencia entre el ser que eres tú, puse el caso de Sylvester Stallone, que él tiene varios personajes, el policía de Marte, el indestructible, Rocky y Rambo, ¿ok? Esas son experiencias que él tiene.
El problema fuera que si en algún momento Sylvester Stallone cree que él es Rocky, ¿ok? O si él cree que él es Rambo, ¿ok? Entonces él se va a comportar de esa manera, ¿ok? O sea, él va a creer que es eso, ¿ok? Entonces vamos a estudiar cómo cambia nuestra psicología y vamos a entender cómo tu ser divino es una cosa y tu personaje es totalmente otro, ¿ok? Veamos ciertas características para empezarnos a entender y comprender. Miren, pues, un personaje como tal no puede evolucionar, ¿ok? El personaje no va a evolucionar nunca, ¿ok? Porque los dos, tanto tu personaje como tu ser divino, viven en dos realidades y en dos mundos totalmente diferentes. El personaje vive dentro de la limitación de su personaje, ¿ok? O sea, para él, lo único que existe es su personaje. Nada más. Es todo lo que existe. ¿Ok? O sea, su mundo se reduce a él. Y este personaje no acepta cambios. ¿Ok? O sea, él está metido en un mundo de total limitación. ¿Ok? Pues él está limitado a lo que es y su mundo no es otro. Por ejemplo, si tú eres Rambo, en tu mundo existen, por ejemplo, la paz. O si eres Rocky, hay un mundo aparte del boxeo para ti. ¿Ok? Como tú eres ese personaje, y si yo te invito a Rocky a salir del ring y a Rambo a salir de la selva, ¿van a poder salir? No pueden, porque ellos se identifican con la selva y con el ring. O sea, si yo te digo, vamos a evolucionar a otra cosa, ellos no pueden evolucionar, porque intentar evolucionar lo van a interpretar como una agresión a su persona. O sea, todo intento de cambio lo van a ver como una agresión. Es decir, tú me estás agrediendo. Si me estás insinuando que salga del ring o de la selva, tú eres una mala persona que me está agrediendo. Tú quieres matar a Rambo, tú quieres matar a Rocky. Entonces, Rocky y Rambo van a tener una resistencia muy fuerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cualquier cambio en sus características es morir, es matarlos, es destruirlos. Entonces, cualquier cosa que no esté en el mundo de Rocky, que no esté en el mundo de Rambo, va a ser una amenaza para ellos. Entonces Rocky te va a agarrar a golpes y Rambo a balazos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para ellos eso es todo su mundo, no existe otra cosa. Te pregunto, ¿tú le puedes hablar a Rocky o a Rambo de espiritualidad, de evolución, de amor? No te lo van a ni siquiera entender. ¿Ok? Entonces la primera pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Soy este personaje, Benito Arriaga, que nació en Guatemala, que estudió con jesuitas, que también estudió y se desarrolló en una iglesia evangélica, en una cultura guatemalteca, etcétera, etcétera. ¿Soy yo eso? No, yo no soy eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué características vamos a entender de quién somos nosotros? ¿Ok? ¿Y quién no? Entonces, fíjense, pues, el personaje va a ser un ser totalmente limitado y carente. ¿Ok? El ser divino va a ser totalmente ilimitado. ¿Por qué? Porque él no está circunscrito a ningún personaje. Él se puede salir del personaje y no tiene ningún apego al personaje. ¿Ok? Le dicen a Sylvester Stallone, quítese los guantes y cuelgue la ametralladora. Te dice, sí. ¿Y con quién? Va con mis hijas. No pasa nada. Ahora, pedirle al personaje que suelte. Te va a decir, yo no puedo soltarlo, estoy perdiendo mi identidad. A ver, ¿por qué nos ha costado tanto el tema de soltar? ¿Por qué?
Porque parece que cuando damos las clases y estudiamos, parece que es el personaje que está estudiando y oyendo las clases, en vez de que los esté escuchando tu ser divino. Entonces, cuando al personaje oye una clase, dice, suelte sus apegos. Dice, pero ¿cómo quiere que suelte los guantes? Usted me está diciendo que deje de ser yo. Y yo no puedo soltar los guantes porque yo soy eso. Entonces me dicen, Benny, ¿cómo cuesta soltar? Te pregunto, ¿a quién le cuesta soltar los guantes? ¿A Rocky o a Sylvester Stallone? A Rocky. A Rocky le cuesta. De hecho, no le cuesta, es imposible que lo suelte. Porque él se va a defender a capa y espada. Ahora, a Sylvester Stallone no le va a costar, porque él sabe quién es. ¿Ok? Entonces, si ustedes dicen, me cuesta soltar esta creencia, esta idea, punto 1, nunca lo vuelvan a decir. Nunca. ¿Por qué? Porque como está alambrada tu mente y con quien tú te identificas, tu energía y tu creación va a trabajar para esa identidad. Entonces tú vas a decir, a mi personaje le cuesta eso. A mi ser divino, ¿no? ¿A qué va a estar atado mi ser divino si él no es el personaje? Yo puedo tener múltiples experiencias y por lo tanto a mí no me cuesta. Ahora, ¿por qué nos ha costado? Porque para empezar, siempre hemos creído que existe un solo yo. Y no hemos tenido aunque lo hemos hablado en algunas ocasiones, no hemos tenido la conciencia profunda de saber quién está oyendo, quién está pensando. ¿Está pensando el personaje o está pensando tu divinidad? ¿Quién está escuchando qué? Entonces, ¿quién soy yo? Por ejemplo, me dicen a mí, Benny, a usted le cuesta soltar sus creencias. A mí como Dios no. Y a Benito Arriaga, a él sí le cuesta, pero como él ya no existe, porque yo ya no lo alimento, yo no lo reconozco como yo. Ese fue el personaje que tuve en esta encarnación y que estoy acá. Mi cuerpo sigue siendo ese, pero yo me identifico otra vez con mi ser divino. O sea, yo soy eso. Y no es que me identifique como los de LGTB, que me identifico con no sé qué, con gato perro, sino realmente con mi verdadera identidad. O sea, yo no soy el personaje. Yo no soy el personaje. Yo soy el ser libre. Yo soy el ser cuántico. ¿Cómo vamos a crear un nuevo sistema de pensamiento para podernos ayudar en esta separación? Recuérdense que de momento con quien nosotros más nos identificamos es con el personaje. Eso seguimos creyendo que somos. ¿Ok? Entonces, primer punto evolutivo, le diríamos, donde el riel se corta y donde hacemos la bifurcación, es empezar a ya no creer que ese somos nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya separo y digo, ok, eso es el personaje, no soy yo. Cuando yo ya digo eso, ya me empodero de mi persona. ¿Ok? Ya no estoy diciendo, a mí me cuesta. Porque si digo, a mí me cuesta, de hecho, al personaje no le cuesta. Para el personaje va a ser imposible soltar sus características. Porque en el momento que la suelta, deja de ser. Por eso que tenemos tanta resistencia. ¿Ok? Entonces, el primer paso en la evolución es entender que hemos tenido una bipolaridad, dos realidades dentro de nosotros y hemos creído que somos una o esta entidad mixta. ¿Ok? Cuando yo digo, es que estoy confundido con la vida y no sé quién soy, ¿ok? Y me quiero ir al Tíbet a encontrarme, la pregunta es, ¿a quién vas a ir a encontrar? ¿Al personaje? ¿A tu ser divino? Entonces, lo primero para podernos entender y clarificar nuestras neuronas, mente y todo lo demás, es con quién nos identificamos. O sea, ¿a quién le has atribuido ese famoso yo? Recuerden que ego quiere decir yo, ¿ok? Entonces, cuando yo digo a mí o yo, tengo que tener, primer paso evolutivo, claro, a quién me refiero. Entonces, a lo que los estoy invitando es
a que a partir de ahora, cuando digan yo o a mí, tengamos una claridad que ese yo a mí va a ser mi ser divino. Y al personaje lo vamos a tratar como él. ¿Ok? El personaje va a ser él. El personaje. ¿Ok? ¿Y tú vas a ser quién? Yo, es decir, tu parte divina. ¿Ok? Sin esta separación, vamos a tener una ensalada de locos donde no vamos a saber quién. Pero esto nos va a ayudar mucho porque donde está tu conciencia y como tú interpretas la realidad, tu energía se va a ir en esa dirección. Paso número 1, yo no soy el personaje. ¿Ok? Yo soy este ser. ¿Ok? Que va a tener ciertas características, por lo menos vamos a detallar algunas para que lo vayamos comprendiendo. ¿Ok? ¿Y qué es él? ¿Ok? Entonces, una vez yo ya entendí esto, entiendo a quién le cuesta soltar lo que no es al personaje. Si yo te digo, mire, el amor es incondicional, y vos me decís, sí, ven y lo entiendo. Pregunto, ¿quién lo está entendiendo? ¿El personaje o tú? Yo. Tú me dices, sí, ven, y yo entiendo que el amor es incondicional, pero me cuesta. Fíjense el problema que tenemos. Lo entiendo, pero me cuesta. ¿Ok? Entonces, otra vez tenemos como dos cosas dentro. En cambio, si decimos, mi ser divino entiende, se degusta y se deleita con el amor incondicional, pero mi personaje siente oposición porque él está acostumbrado a poseer. ¿Ok? Entonces ya entiende, el que quiere poseer es el personaje, ese no soy yo. Y sé que puedo sentir el deseo de posesión, pero ya no lo identifico como yo. ¿Ok? Ya no lo identifico como mi persona, porque el yo soy es poderoso porque le está diciendo a tu energía quién es, a quién se dirige. ¿Ok? Pues el famoso yo soy. La pregunta es, ¿quién soy yo? Entonces, yo soy el que entiendo que el amor es incondicional, por ejemplo. El personaje no lo va a entender nunca. ¿Ok? Entonces ya no trates de educarlo, de decirle, de convencerlo, porque él no lo va a entender. Entonces tú ya, dices, ok, el personaje no lo va a entender, pero yo sí lo entiendo. Entonces yo voy a vivir desde esa verdad. Y es lo que decía un poquito Pablo en la Biblia, dice, porque con mi ser interior, él no le decía ser divinos, pero con mi ser interior me deleito en Dios, dice, pero encuentro otra ley en mí que se deleita en lo que es contrario a la divinidad. Y él sí vive en pecado, dice. ¿Ok? Entonces, ok, esta división donde decías, haz morir al hombre viejo y que salga el hombre nuevo, es otra manera de entender estas ideas. Es decir, yo no voy a corregir al personaje, no voy a reeducar al personaje, porque él es ineducable, él es incorregible, porque él es el personaje. O sea, a Rocky no lo voy a cambiar. Voy a quitarme los guantes de Rocky y Rocky lo voy a guardar en un armario porque él no soy yo. Él no soy yo. Lo probé, lo viví, pero eso no soy yo. Aprendí a boxear, pero no soy yo. ¿Ok? Entonces ya no voy a tratar de corregirlo. ¿Ok? Porque Rocky siempre se va a sentir temeroso si lo quieren cambiar. ¿Ok? Entonces el primer paso en esto es la identidad. Yo soy Dios. Yo soy este ser divino. Yo soy esta persona que sí entiende el amor incondicional. Yo sí lo entiendo. El personaje no lo entiende. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos hablado de espiritualidad, de temas que ustedes me dicen y yo me digo y todos nos pasa lo mismo, lo entiendo, pero me cuesta, o lo entiendo, pero necesito trabajar. Primer paso es, lo entiende mi ser divino. Tu ser personaje, él ni lo puede trabajar, ni lo va a trabajar y siempre va a estar ahí. Con esta disyuntiva, o sea, con esta separación, yo ya doy un paso de calidad importantísimo en mi vida.